Hola, buenos días. Estamos acá en la última charla del ciclo de charlas de jóvenes de Sagay. Vamos a presentar a Juan Martín Sichá y Balbastro. Este ciclo de charlas, cortito, finaliza hoy, pero lo vamos a dejar pendiente quizás el año que viene o pronto seguimos y extendemos el ciclo. En principio, hoy sería la última charla y bueno, este ciclo de charlas está organizado por ASAGAI, que es la Asociación Argentina de Geología Aplicada a la Ingeniería y el Ambiente. Juan Martín es socio hace varios años ya, participó varias veces en muchas actividades, así que bueno, eso nos pone contentos. ¿Y qué más? Bueno, y agradecerles haber participado en las anteriores. Tenemos bastantes visitas en el canal de YouTube, así que esperamos que les guste. Esta charla es muy interesante. Les voy a presentar un poquito. No, perdón, me presento a mí. Mi nombre es Miriam Viqueira. Soy coordinadora de Jóvenes Asagay junto con Cristian Cochiarale, que estuvo como moderador de otras charlas. Y ahora sí, también somos varios más, digamos, en la comisión de jóvenes, que pronto quizás empecemos a mostrarnos, a mostrar al resto. Bueno, les presento ahora sí a Juan Martín, que es graduado de la licenciatura en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Hizo una maestría en Gestión y Tratamiento de Aguas y Suelos en el Instituto Tecnológico de París, en el Paris Tech de Francia. Tiene más de 10 años de experiencia en temas de ciencias de la tierra aplicados a la ingeniería con perspectiva ambiental, más puntualmente en temáticas vinculadas al agua. Se desempeñó profesionalmente tanto en el ámbito de la consultoría ambiental privada como en dependencias del Gobierno Nacional en la Secretaría de Recursos Hídricos. Actualmente trabaja como encargado de proyectos en el sector agua, energía y transporte en la oficina de Buenos Aires de la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Público de Fomento de la República Francesa. Desde 2009 ha ejercido la docencia en el ámbito universitario, pasando por diferentes carreras como ingeniería civil en la UBA, gestión ambiental en KS y geología en exactas en la UBA también, donde se desempeña actualmente como docente. Bueno, el título de la charla, que ya lo han leído seguramente, tiene que ver con infraestructura con perspectiva ambiental, cómo desarrollar una infraestructura útil para la sociedad y sostenible ambientalmente. Bueno, con toda esta presentación y súper interesante el título de la charla, vamos a darle lugar ahora a Juan Martín. Muchas gracias por estar ahí y por aceptar la invitación. Y bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias Miriam por la presentación. Ahí supongo que se escucha y que todos están viendo la presentación que estoy compartiendo. Antes que nada quería agradecer la invitación y la posibilidad de dar esta pequeña charlita. Obviamente que el tema es muy amplio, la cuestión ambiental en las obras y es un tema muy en boga hoy en día. Voy a tratar de hacer algo cortito y sobre todo de presentar algunos disparadores y algunas cosas que tienen que ver con el trabajo de día que participamos. Bueno, la cuestión ambiental y la cuestión de la ingeniería también se basan y lo que cada país lleva adelante sigue en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que fueron planteados por la Asamblea de la ONU. En este caso, estamos en este momento dentro de lo que es el Plan de Acción 2015-2030, que son esos 17 objetivos planteados por la Asamblea hace ya 5 años. Son 17 objetivos que muchos de ustedes deben conocer y cada objetivo de estos que pueden ver tiene a su vez un montón de metas integradas dentro de cada objetivo. La idea es que todos estos objetivos están integrados y dependen uno del otro. Por ejemplo, como verán, en el caso de esta charla vamos a hablar más específicamente de un ejemplo relacionado con el agua, que sería el objetivo número 6.
pero inevitablemente va a estar integrado e interconectado con muchos otros objetivos. Por ejemplo, podemos decir, no sé, el objetivo número 1, que tiene que ver con el fin de la pobreza, o el objetivo número 3, que es salud y bienestar, o, por ejemplo, el número 13, que tiene que ver con la acción por el clima, o la lucha contra el cambio climático. Tenemos vida, ecosistemas terrestres en el 15, entonces imaginarán que cualquier tipo de infraestructura que nosotros podamos desarrollar, cualquier tipo de acción que podamos llevar adelante, no va a ser tendiente a mejorar un único objetivo o una única meta, sino varias otras más. Y ahora después vamos a ver algunos ejemplos. Y entrando un poco más en el tema de qué puede aportar la geología o qué puede aportar un geólogo a la hora de desarrollar y pensar medidas o infraestructuras para que sean útiles para la sociedad, lo primero que tenemos que pensar es qué es una obra, y es algo que en general hacemos para poder satisfacer algún tipo de necesidad que la sociedad tiene, ya sea un camino para transporte o para una represa para producir energía o para tener agua disponible, para lo que sea. Pero a la vez también hay que pensar que toda intervención que nosotros hagamos, toda obra, toda acción que planteemos, va a producir impactos. Cuando hablo de impactos, no hablo solamente en este caso de impactos ambientales, también hay impactos sociales, puede haber impactos económicos, positivos y negativos. Lo mismo va a suceder con los procesos que ocurren para con la obra. Podemos hablar de procesos naturales, pero también podemos hablar de procesos sociales, procesos económicos o lo que sea. Todos los procesos externos a la obra pueden representarle peligros o riesgos a esas obras o la infraestructura que nosotros estemos planteando. Y a su vez también puede haber peligros o riesgos asociados o secundarios posteriores. Vamos a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, no sé, si hacemos una represa y esa represa tuviera un inconveniente o fallara, podría representar un riesgo o un peligro para una población que estuviera aguas abajo, por ejemplo. Ahora sí, cuando se trata de impactos ambientales o de peligros naturales, es ahí donde el geólogo tiene una gran incumbencia profesional, porque es el profesional que logra comprender no solo los procesos naturales que ocurren, sino también sus interrelaciones. Y a lo que me refiero es, el geólogo tiene gran capacidad para, por ejemplo, comprender cómo funciona un río, cómo se relaciona ese río con el agua subterránea, cómo se relaciona ese río con las precipitaciones, o el desarrollo, o lo que sucede dentro de esa cuenca como unidad de gestión o de análisis, si estamos hablando, por ejemplo, el caso de una represa, que es lo que vemos en la foto. Bueno, no es una novedad, pero cualquier obra de ingeniería, como en general la mayoría de los trabajos, en realidad el éxito de esa obra va a depender de la interdisciplinaridad del equipo que trabajó en esa obra. No es solamente pensar en la estructura, no es solamente pensar en que, imaginemos que es una represa, una pared de hormigón, no es solamente pensar en que ese hormigón resista de alguna manera, que no falle, también es pensar cuál es la utilidad de esa obra, qué usos se les van a dar, es cómo se inserta ambientalmente en el contexto, cómo se inserta socialmente, responde a una respuesta real de la sociedad de esa zona. A eso me refiero con la interdisciplinariedad del equipo. Este concepto del desarrollo sostenible, todos lo deben conocer, no me voy a extender en el tema. Lo único que quería remarcar es que este círculo justamente del medio ambiente, dentro de este equilibrio social, económico y ambiental, es quizás el aspecto que se integró más tarde al análisis de las obras. Pensemos que la noción del medio ambiente no tiene más de 40 años, digamos, y recién en la legislación, por lo menos en Argentina, debemos tener 30 años de legislación ambiental, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Constitución modificada en el 94. Y dentro de esta noción ambiental que se integra particularmente a las obras, ¿cuáles son las subdisciplinas geológicas que intervienen en el análisis o pueden aportar desde su visión a tener una obra más sostenible? Que obviamente son todas. Toda la geología se puede integrar desde diferentes aspectos a una obra. Ahí hay una lista, ustedes van a encontrar una lista de sus disciplinas que particularmente intervienen en las cuestiones de las obras.
La geomorfología es el análisis básico que uno suele comenzar, ¿no? Si yo voy a querer instalar una represa en algún lado, bueno, ¿cómo es esa cuenca? ¿Cómo es ese sustrato? ¿Qué características tiene? Cuestiones climáticas, cuánto llueve, cuáles son los caudales de ese río, toda la parte de cuál es la resistencia de los materiales, por ejemplo, que componen esa cuenca. Estamos hablando de suelos, estamos hablando de rocas, estamos hablando de un macizo rocoso en buen estado o hiperfracturado. Todo eso también hace al contexto ambiental de la obra. La hidrogeología, o sea, qué pasa con las aguas subterráneas, cómo son, cuál es su calidad también. Tengo que poder medir su calidad antes de la obra para poder asegurar que lo que yo vaya a hacer no produjo un impacto considerable en ese recurso. Bueno, hay un montón más, edafología, vulcanología, no me voy a meter en cada una porque se nos haría muy largo. Lo que sí también hay que pensar es que evidentemente no es un solo geólogo quizás el que puede abarcar todas estas disciplinas. Si hablamos de sismología, vulcanología, es toda una subdisciplina y hay personas especializadas en riesgo volcánico, por ejemplo, o, bueno, o un geotecnia, o mecánica de rocas, o mecánica de suelo. Son subdisciplinas específicas que hay profesionales que se dedican más específicamente a esas cosas. Entonces, y los otros círculos, estos que estamos viendo acá en el esquema del desarrollo sostenible, tienen que ver también con otras disciplinas naturales, como pueden ser la biología, que tiene que ver con la diversidad, atmósfera, física, bueno, cualquier otra de las ciencias naturales, y las ciencias de los otros ciclos, las ciencias financieras, económicas, sociales, vamos a decir la antropología, obviamente, la ingeniería. Y como decíamos, el éxito de cualquier obra está asegurado por la integralidad, no solo por la interdisciplinaridad del equipo que trabaja, sino además por la integralidad de la obra. ¿Qué significa esa integralidad? Que esté bien integrada en su contexto. Ese contexto tiene que ser conocido y comprendido para que esa obra cumpla no solo la función por la cual fue pensada originalmente, sino también no impacte negativamente en todos los otros factores de ese entorno. Y lo importante acá, que lo que quería recalcar, es que ninguna obra en sí puede dar respuesta al 100% de las necesidades, ni disminuir el riesgo al 0, por ejemplo, si estamos pensando en el riesgo. Si volvemos al caso de la represa, y nuestra necesidad es, por ejemplo, controlar o regular el caudal de ese río para evitar las inundaciones, la represa en sí va a hacer gran parte del trabajo, va a regular ese caudal, pero además va a haber toda una serie de medidas y acciones complementarias que vamos a tener que hacer para que esa obra funcione. Y eso me refiero a lo que pusimos, por ejemplo, como medidas no estructurales acá abajo. Tiene que haber una normativa adaptada, tiene que haber una educación, un ordenamiento territorial, va a cambiar el uso del suelo, ¿sí? Una comunicación y sensibilización de la gente de la zona. Además va a haber una serie de obras menores que también tienen que ser analizadas para que tengan una integración más ambientalmente amigable en el entorno. Uno siempre cuando piensa en la represa, que es la gran obra, que es la obra más visible, también hay que pensar que, por ejemplo, si produce energía, hay que hacer los tendidos eléctricos para que esa energía pueda ser utilizada e integrada al sistema interconectado. Tiene que haber caminos, no solo durante la construcción. Muchas veces las mismas represas se usan para tener puentes o para, no sé, mejorar las rutas. Puede haber desplazamiento de personas. En el caso de una represa es bastante evidente. Si había población anterior, va a haber que relocalizarla. Lo mismo con actividades productivas. Si esas zonas estaban siendo utilizadas, van a tener que ser o bien desplazadas o de alguna manera, si no, hay que recompensar a las personas que están siendo desplazadas y las actividades que no se están pudiendo desarrollar. Y a la hora de desplazar o de modificar, también tenemos una posibilidad. Hay una posibilidad de lo que se haga, que se pueda hacer mejor incluso. ¿Sí? Por ejemplo, si había una población asentada que no tenía todos los servicios básicos, bueno, quizás se puede aprovechar, en realidad no quizás, se debería aprovechar el momento de la obra para que cuando se haga, por ejemplo, el desplazamiento de las personas, se haga en una situación mejor, que puedan acceder a mejores servicios, que puedan acceder a una educación
y eso también tiene mucho que ver con el ordenamiento territorial que se proponga luego de la obra, que inevitablemente va a cambiar. Si hablamos de un ejemplo concreto, vengo poniendo siempre el ejemplo de la represa, es a lo que yo siempre me dediqué, que es la cuestión del agua. Si hablamos de la gestión del agua en particular, por ejemplo, el contexto natural de análisis siempre va a ser la cuenca, ¿sí? Porque el recurso se mueve dentro de esa cuenca desde todas las cabeceras hasta su desembocadura, y de alguna manera lo que yo haga en alguna parte de la cuenca va a influenciar o va a impactar en otra parte. Además también, un cierto volumen que yo use en alguna parte de la cuenca puede ser un volumen que no va a estar disponible para otro uso en otra parte de la cuenca. Entonces, ese es el ambiente natural en el que tenemos que gestionar ese recurso de manera global. Y cuando digo manera global, hablo sobre todo de estas 4 dimensiones. A la hora de gestionar eso, no solamente tengo que conocer el recurso, que es la parte quizás en que los geólogos podemos participar más, podemos comprender cómo se mueve ese recurso dentro de esa cuenca, cómo se relacionan los diferentes componentes de ese ciclo hidrológico, la relación entre las precipitaciones, cuánto se infiltra, cuánto se evapotranspira, cuánto escurre en los diferentes ríos. Pero además hay toda una parte más social, económica, hay diferentes actores, hay diferentes usos. Dentro de esa cuenca podemos usar el agua para servicios de agua potable de las ciudades, para la industria, puede haber obras hidráulicas que interfieren en la circulación del agua dentro de la cuenca, podemos producir energía. Si tenemos vertidos de aguas residuales o industriales, van a afectar la calidad. Como decíamos antes, no solo es una cuestión de la cantidad que hay del recurso, sino también de la calidad. Eso también va a afectar sus usos. Bueno, la agricultura, por supuesto, y el uso recreativo también. Lo que hay que pensar cuando digo comprender lo que sucede en la cuenca entre el recurso, sus usos, los diferentes actores que participan, el tiempo y el espacio, particularmente en el caso del agua se ve claramente, el tiempo hace variar la disponibilidad del recurso. No es lo mismo, para hacerlo más, el caso más sencillo, no es lo mismo la temporada de lluvia que la temporada seca. La disponibilidad del recurso no es la misma. Y todo lo que yo pueda hacer dentro de esa cuenca, obras, medidas que yo pueda proponer, pueden ser tendientes a mejorar o a gestionar de una mejor manera este recurso, siempre teniendo en cuenta no afectar otros vigentes. En la cuestión del espacio, porque el recurso no va a estar disponible de la misma manera en todas esas zonas de la cuenca. La cuenca puede tener partes más húmedas, la alta cuenca en la montaña quizás puede ser más seca o puede ser más húmeda, la parte más baja puede tener un clima más árido y tener menos disponibilidad. Y si yo comprendo ese espacio natural, comprendo ese recurso, sé cómo se mueve, sé cómo se interrelaciona, en el caso de los geólogos va a ser cómo se interrelacionan los diferentes componentes naturales, pero también hay que incorporar, como decíamos antes, los componentes sociales, financieros y económicos, puedo proponer medidas que se adapten a ese entorno y que afecten de manera positiva a la mayor cantidad de actores o usuarios que existen en ese entorno. Vamos a un caso concreto de lo que venimos hablando, por ejemplo, un río, este es el caso del río Chubut, pero podríamos hablar de cualquier otro río, que como vemos en este gráfico, tiene una variación de caudal a lo largo del año. Este es el comportamiento natural del río. Sin embargo, nuestras actividades, necesitan de un caudal más homogéneo a lo largo del año, porque nuestras actividades productivas se generan a lo largo de todo el año y a veces tenemos una mayor demanda del recurso en determinado momento del año. Por ejemplo, en este río vemos que en los meses de verano el caudal es mucho menor y sin embargo nosotros, para nuestras actividades, por ejemplo, agrarias, vamos a necesitar un mayor riego. No en todos los casos, pero en muchos de ellos. ¿Cómo podemos hacer para gestionar mejor, para poder tener la disponibilidad de este recurso a lo largo de todo el año y no solo
en el momento en que naturalmente se presentan. Lo primero que uno podría proponer, y quizás lo primero que uno piensa, porque es el paradigma que venimos viviendo desde hace mucho tiempo, es generar una gran obra de infraestructura que solucione este inconveniente, que es la disponibilidad, por ejemplo. Entonces uno pensaría automáticamente en generar una represa que genere un embalse y eso que me garantice la disponibilidad a lo largo del año. No solo la disponibilidad, también evita estos picos de caudales importantes en ciertos momentos del año. Que si hay poblaciones asentadas, este pico lo que va a representar es una inundación, por ejemplo. Entonces, gestionar ese caudal a lo largo del año no solo me da disponibilidad, sino que además me disminuye los riesgos, el riesgo hídrico de la población y de las actividades productivas también. Ahora, la pregunta que los invito a reflexionar es, ¿solo una obra de infraestructura grande como esta alcanza? Y un poco lo que yo les quiero transmitir es que las obras de infraestructura, por supuesto que son importantes, pero los paradigmas actuales, desde que el ambiente se mete como parte de esos círculos que veíamos del desarrollo sustentable, es ir un poco más allá de la obra. La obra sola, como decíamos, no garantiza el éxito o la solución del problema planteado en un principio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Un poco de lo que veníamos diciendo. Comprender cómo funciona esa cuenca primero, conocer el recurso. Si yo comprendo y entiendo cómo funciona, puedo también tratar de comprender qué va a pasar cuando yo genere esa obra. ¿Sí? Tratar de predecir, ¿esa obra verdaderamente va a solucionar el problema que yo tengo? ¿Sí? ¿Qué usos tienen actualmente esa zona? ¿Qué uso se le da a la tierra? ¿Qué uso se le da al agua? ¿Y qué uso se le va a dar en un futuro cuando yo genere esa obra? ¿Sí? Bueno, es un poco lo que veníamos diciendo antes, los diferentes usos, la disponibilidad, la reducción del riesgo, y a su vez, haciendo el vínculo con la primera diapositiva que presentaba, la obra tiene, o las acciones, puede ser una obra, puede ser cualquier otra medida, tiene que ser tendiente a contribuir en otros puntos de esos 17 objetivos planteados al principio. No es solamente el punto 6, por ejemplo, del agua, ¿sí? También tenemos que incorporar cuestiones sociales que vayan en favor de la lucha contra las desigualdades que ese territorio, que ese entorno pudiera presentar. Tenemos que pensar que esa obra no puede impactar negativamente en la cuestión climática, sobre todo en estos últimos tiempos. Y lo mismo con cuestiones de desarrollo. A veces ciertas infraestructuras están como en competencia, o ciertas actividades podrían estar en competencia con otras. Bueno, esto tiene que ver también con lo de conciliar esos usos. Y mejorar los estándares ambientales y sociales siempre que se pueda. En el caso de los geólogos vamos a participar, por supuesto, más de los estándares ambientales. Y creo que el punto más a favor que tenemos es justamente pensar en la globalidad. En el caso de las cuestiones hídricas, por ejemplo, en la cuestión global de la cuenca. Bien. Y ahora, ¿hacia qué vamos? Estábamos hablando de que tradicionalmente una obra de infraestructura o cualquier medida que nosotros queríamos aplicar se pensaba mucho más aislada, ¿sí? Se pensaba como una gran solución, una gran obra que solucionaba un problema y hasta ahí llegábamos. Ahora, ¿cuál es quizás el aporte mayor que nosotros los geólogos podemos hacer? Bueno, nosotros somos los que comprendemos en buena medida gran parte de esos procesos naturales que ocurren dentro de una cuenca, por ejemplo. ¿Sí? Y al comprender esos procesos, también podemos proponer medidas o intervenciones que tengan que ver más con el funcionamiento natural que con el funcionamiento de una obra grande que se vaya a instalar. Por ejemplo, para recuperar alguna función que se haya perdido. Por ejemplo, puedo poner el caso de no sé, algún humedal que se haya perdido. Nosotros, como geólogos, tenemos la capacidad de comprender cómo funciona ese humedal, poder entender qué funciones, qué servicios ecosistémicos brindaba ese humedal en esa cuenca, que quizás no eran evidentes
quizás no se ven a corto plazo. Eso tienen las obras de ingeniería, en general son grandes, se ven, es evidente el objetivo que tienen, acumulan agua, se genera un embalse y todo. Nosotros podemos ir a la parte más natural. Y acá les quise mostrar con este ejemplo, está la ciudad de Buenos Aires y el caso que todos conocen quizás es el arroyo Maldonado, y cómo tenemos la necesidad de agregar aliviadores, o sea, grandes obras de infraestructura que logren gestionar los caudales que caen, que llueven en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿pero qué es lo que podríamos pensar? Es la única manera de solucionar o de gestionar los caudales que caen en la ciudad es realmente agregando más túneles para poder gestionar esos caudales cada vez mayores. No hay ninguna otra opción que reproduzca algún comportamiento natural o algún proceso de la naturaleza para poderlo gestionar mejor. El caso de los humedales es uno, que es lo que les acabo de mencionar. A veces no es que vamos a poder poner un humedal artificial en medio de la ciudad en una zona urbanizada, pero sí tenemos otra serie de medidas más chicas, dispersas, y sobre todo basadas en funciones naturales, en funciones de la naturaleza, que podemos reproducir para contribuir a gestionar mejor y ambientalmente más amigable este recurso, sin necesidad de duplicar, en este caso, por ejemplo, los túneles, cada 10 o 15 años cuando las lluvias se hagan más intensas. Y esto es un poco lo que les quería presentar como nuevo paradigma, quizás, en cuanto a la concepción de las obras de infraestructura y de las soluciones que nosotros podemos proponer a los problemas de nuestras sociedades. Y son soluciones basadas en los procesos naturales. El que esté interesado puede poner ese título también en Google y hay un montón de cosas de soluciones basadas en la naturaleza, pero tiene que ver con esto que veníamos hablando a lo largo de la charla. Las obras de ingeniería grandes están muy bien, ¿cómo las complementamos? Y hay un montón de pequeñas acciones que pueden sumar y generar mucho más impacto, no diría mucho más impacto, que pueden generar tanto impacto como cualquier gran obra de ingeniería. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en el ámbito urbano que veníamos diciendo recién de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la precipitación es medianamente la misma. ¿Sí? No está del todo comprobado que la cantidad de agua que llueve en Buenos Aires hoy sea mayor que antes. Sí, quizás más intensas las precipitaciones, ¿no? Pero bueno, ¿qué produjo esta ciudad? ¿Qué desequilibrio produjo en el balance hídrico y en el ambiente natural que hoy nos inundamos más que hace 100 años? Bueno, lo que hay que pensar, y esto sí tiene el geólogo mucho que aportar, es qué de los componentes naturales variaron. Impermeabilizamos las superficies, impedimos la infiltración, aumentamos la velocidad de la escorrentía, porque antes donde el agua circulaba por un suelo, el agua ahora circula por una calle asfaltada, entonces la escorrentía es mayor, la erosión también puede ser, el poder erosivo de ese curso es mayor. Nosotros, desde las ciencias naturales, ¿qué podemos proponer para poder solucionar este problema de otra manera? Bueno, acá hay una serie de medidas que yo les nombré, que yo menciono, pero hay un montón más y pueden buscarlos más tranquilamente, pero pensemos que, por ejemplo, la mitad de la ciudad de Buenos Aires, más o menos, está ocupado por techos de edificios y de casas, la mitad de la superficie. ¿Qué pasaría si en esos techos pudiéramos recolectar el agua de lluvia, por ejemplo, y retardarla? ¿Sí? Y tirarla a la alcantarilla, pero después de pasada la tormenta. Bajaríamos ese pico de crecida, aplanaríamos esa curva y desplazaríamos ese pico en el tiempo. Y eso nos posibilitaría gestionar mucho más amigablemente ese caudal sin necesidad de hacer obras gigantescas cada 10 años. Lo mismo si pensamos en, por ejemplo, techos verdes, que favorecen no solo la retención de agua, sino además la evapotranspiración, o sea, la transferencia nuevamente del agua que precipitó a la atmósfera. Si se fijan, lo que estamos haciendo es tratando de reproducir procesos naturales en
medio de la sociedad, ¿sí? Para completar grandes obras. O crear zonas multifunciones. Las zonas inundables, por ejemplo, se pueden usar para otras cosas que no sean habitacionales, ¿sí? Parques, canchas de fútbol, zonas mixtas, en donde eventualmente cuando llega una crecida o una inundación, el agua puede ocupar ese lugar durante un tiempo, sin generar un peligro o un riesgo para la sociedad, y cuando esa inundación termine, volver a recuperar esos espacios, dándole otros usos. Acá metemos el concepto de lo que habíamos dicho, el ordenamiento territorial. ¿Para qué usamos cada zona? Bueno, no los quiero enloquecer mucho con todas estas opciones. Hay un montón de medidas que se pueden proponer y todavía se siguen creando nuevos porque hay muchos procesos naturales que todavía no terminamos de comprender y eso es parte de lo que un geólogo puede hacer. Y me despido con esta última frase que me parece que cierra muy bien esta presentación, y es que la suma de pequeñas acciones naturales puede generar grandes resultados y solucionar varios problemas que tenemos como sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Martín. Muy interesante, muy interesante. A lo largo del ciclo fuimos tratando diversos temas. No estaban relacionados para nada, justamente la idea era que podamos abarcar la amplitud de temas que cualquier geólogo, un geólogo o geóloga puede dedicarse, incluso llegando a trabajar en un banco, como digamos que sería tu caso. En particular, me gustaría consultarte, bueno, primero, no aclaré al principio que esta charla está siendo grabada hoy miércoles, pero por la mañana, por razones de tecnología, que estuvimos teniendo problemitas de conexiones, entonces decidimos grabarla para que sea un poco más fluida y más fácil de ver y de poder interactuar entre nosotros. De todas formas, en el YouTube, en el canal de YouTube, va a haber debajo del video un sector de comentarios. Y les pedimos a todas las personas que quieran hacer algún comentario o consulta a Juan Martín, que por favor la hagan, que durante la semana o en algún momento a corto plazo vamos a tratar de pasarle esa consulta a Juan Martín para que él pueda responderla. Él también dejó su mail, el LinkedIn, por lo que vi ahí en la presentación, con lo cual, bueno, ya vemos su predisposición para responder y los invitamos a que se pregunten cosas, lo que sea que surja respecto de la charla y puedan consultarlo. Eso, bueno, quería aclararlo porque al principio se me pasó de decirlo, igual lo voy a aclarar escrito en el canal de YouTube. Entonces, respecto a la presentación, a la charla en particular, hay varias cosas que se me ocurrieron preguntar, pero en particular tu rol específico, porque por lo que vos estás contando, digamos, el geólogo en general, como qué miraría, ¿no? A qué apuntaría a ver en ese proyecto que llega. Ahora, tu rol en particular, ¿te llega a través de la agencia francesa un proyecto X, ¿no? Te llegan infraestructuras, ¿cómo es ese, digamos, cómo interviene el geólogo, vos en este caso, en ese proyecto global? ¿En qué lugar entra y cómo participás para tomar una decisión, digamos? Finalmente alguien va a tomar la decisión de aceptamos o no aceptamos este proyecto. Y bueno, eso, como para aclarar un poquito más el rol, digamos, del geólogo en este caso. Perfecto. Sí, bueno, la agencia francesa es una agencia de cooperación y desarrollo que finalmente tiene toda una parte de cooperación y de intercambio de experiencias, y también tiene una parte de financiamiento. Como decías, funciona como banco de financiamiento para no solo obras de infraestructura, también puede ser acciones más blandas, ¿no? Puede ser, no sé, el apoyo a la creación de un comité de cuenca, por ejemplo.
No necesariamente haya una obra puntual, una represa específica, una estructura, pero sí también puede ser una estructura social u organizativa. En el caso de los proyectos, nosotros desde la agencia trabajamos con los estados en general, pueden ser el Estado Nacional, los estados provinciales, puede ser eventualmente un estado municipal, porque el financiamiento de la agencia es hacia organizaciones públicas. Y mi rol particular es cuando nuestra contraparte, que puede ser un estado nacional o provincial, nos propone algún proyecto en particular, que puede ser, por ejemplo, vamos a seguir con el caso de la represa para continuar con lo que veníamos diciendo, nuestro rol es llevar a la práctica la estrategia que tiene la agencia a nivel mundial. O sea, mi rol como geólogo es que la estrategia climática ambiental de la agencia esté presente en cada uno de los proyectos que nosotros vayamos a financiar. A veces la contraparte viene con una problemática, por ejemplo, con un río que tiene determinadas crecidas o lo que veníamos diciendo, y hay que proponer alguna solución. O si ya tienen un preproyecto, que pasa mucho, sucede, ya existe un preproyecto porque la represa ya estaba pensada para ese sitio en otro momento de la historia, o los mismos equipos del Estado ya lo pensaron y lo diseñaron, por ejemplo. Entonces, de nuestro lado, y yo como geólogo particularmente, lo que hago es tratar de proponer nuevas medidas complementarias, que es un poco lo que veníamos diciendo, nuevas medidas complementarias que puedan ayudar, contribuir a que esa obra funcione mejor, que se inserte mejor en su ambiente, en su cuenca, por ejemplo. Creo que otro punto fuerte que tiene la cooperación internacional, o la agencia como la agencia francesa, pero bueno, muchos de los organismos internacionales, es que tienen esta capacidad de generar intercambio de experiencias con otros países también. Como hay una intervención global, hay una experiencia de qué pasó en otras partes, con obras parecidas, qué funcionó y qué no funcionó. Las sociedades tampoco son todas iguales y hay que adaptar las medidas a los diferentes entornos, no solamente naturales, como sería la especialidad nuestra del geólogo, pero también hay cuestiones sociales que no son todas iguales. Entonces, particularmente lo que yo hago es eso, tratar de complementar, siempre es una negociación, por supuesto, ¿no? Porque el proyecto es de quien lo presenta, el proyecto es del Estado, pero es completar en una visión ambiental que esté de acuerdo con la estrategia de la agencia. Muy bien, bueno, clarísimo. Otra pregunta que me surge es, vos decís este grupo interdisciplinario, porque realmente todo lo que tendrías que mirar es inmenso, digamos, abarca muchísimas áreas. Bueno, justamente es con qué otros profesionales interactúas ahí en tu trabajo y ¿qué más? Bueno, eso, ¿con qué otros profesionales? ¿Y cuánta gente más o menos trabaja con vos? Porque uno no se imagina a veces, o se imagina muchísimas personas, o al final son 3, bueno, un poquito para poner en contexto a la gente del otro lado. Sí. Bueno, en cuanto a los profesionales es de lo más variado porque tiene mucho que ver con lo que presentaba al principio de la presentación, ¿no? No solamente está la cuestión ambiental, entonces yo trabajo con economistas, trabajo con ingenieros que tienen más la parte de la estructura, gente que analiza el riesgo económico también de la obra. Va a poder ser financiada, va a poder ser pagada, porque no olvidemos que en muchos casos la agencia lo que otorga son préstamos, a veces son subvenciones, pero en general son préstamos. Entonces es que esa obra va a poder terminar de construirse, va a traer el rédito económico que está esperado. Hay mucha gente que se dedica a la parte social, hay muchísimos antropólogos, sociólogos, no olvidemos que hay muchas cosas sociales que no fue el motivo de la charla, pero de cuestiones de género, cuestiones de inclusión social, hay un montón de cosas que forman parte de todas las obras, todas las acciones que la agencia financia, que no es particularmente del geólogo, pero que sí uno comparte, ¿no? Todas las profesiones más de ciencias sociales, las ciencias económicas, las ingenierías, la arquitectura, todo eso.
Particularmente al número, en Argentina somos pocos, somos 4, es una agencia chica, es una agencia relativamente nueva, en Argentina lleva 3 años, pero a nivel mundial somos casi 2.000 personas, y eso es uno quizás de los puntos fuertes también, que ese grupo interdisciplinario está disponible para cualquier intervención que se pueda generar en cualquier país, por más de que acá nosotros puntualmente somos 4, a nivel Claro. mundial hay un equipo atrás que puede apoyar para que la concepción de cualquier proyecto no deje afuera ningún aspecto y que sea sustentable en la globalidad, ¿no? Perfecto. Bueno, muy bien. Y la última pregunta que se me ocurre es digamos, si tiene alguna injerencia, digamos, respecto al ordenamiento territorial posterior, digamos, si después tienen algún seguimiento o simplemente son como requisitos que se piden, por ejemplo, respecto de, no sé, para hacer una obra, para hacer lo que sea que surgió como proyecto, si tienen injerencia después en el municipio, ya que es algo estatal, normalmente quien pide el subsidio o la plata en general, eso, si tienen ustedes algún tipo de injerencia sobre ese control, digamos, a que se cumpla el ordenamiento territorial o el cambio de uso de suelo, que muchas veces es uno de los problemas que sucede, que no se termina de actualizar y siempre se va por detrás del ordenamiento territorial, que termina siendo lo que termina generando más riesgo, digamos. Tal cual. No siempre porque si la cuestión del ordenamiento territorial estuvo incluido en el proyecto desde un inicio, o hay una parte del ordenamiento territorial que sí sucede mucho, ¿eh? Por ejemplo, es una de las cuestiones blandas o medidas blandas que se pueden agregar a grandes obras de infraestructura, y es como parte del financiamiento, se financian la consultoría, los profesionales que tienen que trabajar en el estudio y en los planes de ordenamiento territorial del municipio, de la provincia, por ejemplo. Esa es una de las cosas que sí se intenta hacer. Cuando llega un proyecto X, digamos una represa, muchos de los complementos que se tratan de agregar son justamente estas cosas que vos preguntás. Es, más allá de la obra puntual, ¿se puede hacer un plan de ordenamiento territorial? Más allá de la obra puntual, ¿se puede hacer una rehabilitación de un humedal perdido, por ejemplo? ¿Se puede rehabilitar una zona que había sido afectada por la deforestación? Más allá de la obra puntual, ¿se puede usar el financiamiento para capacitar a la gente que va a trabajar? ¿Se puede hacer una sensibilización en la población para que haga un buen uso de esa obra? Si formó parte, lo que preguntabas puntualmente, si eso formó parte del proyecto desde el principio, sí, la agencia tiene un rol de seguimiento, porque se firma un contrato, no olvidemos que hay un contrato detrás de esto, ¿no? Hay un financiamiento y hay un contrato de financiamiento que es acordado por ambas partes. Entonces, y lo interesante también es que cuando es un financiamiento internacional, por supuesto que se cumple la ley nacional, la ley vigente en cada país, pero además también agregamos los estándares o la estrategia de quien financia. Entonces, en esa combinación, el objetivo siempre es sacar un proyecto mucho mejor de lo que nació, para potenciar esas dos visiones. Y todo lo que haya formado parte del proyecto o el convenio, como decíamos, es parte del seguimiento que nosotros tenemos que hacer para ver que todo eso se cumpla y que sirva, no solamente a modo de control, como policía, porque no solamente Claro. el objetivo es lo que propusimos, ¿sirvió? Porque si sirvió, quizá lo podemos reproducir en otra obra después, en el mismo país, en un país socialmente parecido, o no. O quizás esa medida no fue tan efectiva como nosotros pensábamos. ¿Sí? Es una evaluación posterior para ver qué tan exitosa fueron cada una de las medidas que se pudieron proponer y ver si para la próxima se puede hacer algo aún mejor. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Muy, muy, muy interesante.
del trabajo y también ponerlo, digamos que a la luz, sacar a la luz que también podemos trabajar como geólogos y geólogas en lugares que quizás no hubiéramos pensado, o usar un poco más la creatividad. En la universidad no nos pueden enseñar absolutamente todo, simplemente nos dan pantallazos de cosas importantes, de las bases para poder ser geólogo. Después hay mucha variedad Sí, hay de mucho, creo, posibilidades. que se aprende sobre la marcha. O sea, se aprende Claro, trabajando y se aprende haciendo. En la facultad, por supuesto que estamos rodeados de geólogos y en una facultad de ciencias naturales es lo que más dominamos. Y a veces también a nosotros como geólogos nos cuesta al principio integrar otros aspectos, aspectos más sociales o aspectos más ingenieriles. Son cosas que no están naturalmente dentro de nuestra genética. Y lo bueno de ambientes como este, en realidad lo bueno de cualquier ambiente, sobre todo la geología aplicada, ¿no? Que es lo que tiene claro. interesante, es que cuando uno sale, y lo que decíamos antes, la integralidad, la interdisciplinariedad, un geólogo solo no puede hacer todo, ni es la garantía del éxito, pero sí es una parte fundamental para proponer y para poder participar y mejorar los proyectos que se lleven adelante. Sí, tal cual. Y hoy en día es algo que cada vez crece más, por suerte, esto de la inter o intradisciplinariedad, inter y multidisciplinariedad sería como forma de abrir nuestras, cada uno nos van entrenando para pensar de determinada manera, lo cual está buenísimo porque justamente es un entrenamiento. Sin embargo, al nutrirnos con otros profesionales podemos llegar a cosas mucho mejores y a ideas como este cambio de paradigma del cual hablabas, que pasamos de la obra ingenieril como la única opción mejor a integrar nuevas, quizás a veces hasta más económicas medidas y a veces más que funcionan de una manera más armónica con el ambiente y que de a poco se empiezan a ver, ¿no? Sí, Como, no solamente son a veces más baratas, sino que además también cambia el actor de la implementación, ¿no? A veces la obra de ingeniería grande tiene que ser llevada adelante por el Estado que le corresponda, digamos, puede ser la ciudad, el Estado Nacional o quien sea. En cambio, las pequeñas medidas, por ejemplo, ya estamos hablando, o los ordenamientos territoriales, estamos a escala municipal, y de aún más pequeñas acciones, algunas cosas que nombrábamos, pero bueno, techos verdes o recolección de agua de lluvia en los techos, ya tiene que ver con acciones individuales. Entonces también estamos incorporando a la sociedad, a los individuos, y se les está dando un nuevo rol también. Hay un rol también ambiental en los individuos y no solamente en el Estado o la municipalidad o quien sea que lleve adelante la gran obra, que también es necesaria, por supuesto. bueno, muy interesante lo que decís, coincido plenamente y además es algo de la parte, digamos, de estas ideas que vienen desde la ONU de lo local a lo global y no al revés, y no desde el gobierno hacia los pueblos, sino más que salga desde cada uno, desde nosotros, como sociedades y como individuos, pensar qué podemos hacer y bueno, siempre que está fomentado a través del Estado o validado y a la vez, sí, eso, fomentado, da esperanzas, da como, ¿no? Porque siempre tenemos noticias bastante Y no olvidemos que malas. la ONU somos todos los países también, ¿no? A veces uno habla Claro, se habla de la ONU o las medidas propuestas por la ONU como si fuera una entidad separada. En realidad, la ONU está formada por todos los países del mundo y son estos 17 objetivos que nombrábamos al principio, son objetivos que todos los países nos comprometimos a cumplir. Son metas puntuales, específicas, con una fecha específica, con indicadores concretos que se miden para poder alcanzar esos objetivos. Y para alcanzarlos hay que proponer un montón de medidas y cuanto más objetivos incluyan cada una de esas medidas, más cerca vamos a estar de cumplirlos. buenísimo. Sí, invitamos a toda la gente que, geólogos o no geólogos, pero está bueno que los geólogos nos involucremos y empecemos a ver de qué estamos hablando con esto de las medidas de los marcos de Sendai, en este caso el de Sendai, hubo otros anteriormente, que tienen mucho que ver con el futuro,
con el presente, con el futuro de las acciones que vamos a empezar a tomar como países, como personas, porque de a poco se empieza, por ejemplo, yo estoy haciendo mi casa con un techo verde, tengo la posibilidad de hacerlo, justamente estamos construyendo, pero a partir de conocer esas medidas... Tu pequeña intervención en el mi pequeña balance intervención. hídrico local. Exactamente. Así que bueno, Juan Martín, muchísimas gracias, muy, muy interesante, y esperamos que al resto les haya Bueno, gustado. gracias a ustedes por el espacio, la invitación y todo. Los esperamos para los comentarios, y bueno, muchas gracias a todos, gracias por participar en el ciclo, los invitamos, si no vieron las demás, a verlas, todas son muy interesantes, muy variadas, así que bueno, muchísimas gracias, y ahora mismo vamos a subir esta charla con Juan Martín. Así que gracias, Juan Martín, otra vez, y nos Gracias. despedimos acá. Chao.